Llevaba semanas buscando el Airbnb perfecto para un escapo de fin de semana. Buscaba algo distinto, alejado de la rutina, un lugar donde pudiera relajarme. Pero, a medida que revisaba las opciones, algo comenzó a inquietarme. Las fotos de una cabaña en medio del bosque llamaron mi atención. La descripción prometía paz y tranquilidad, y eso me atrajo de inmediato. Sin embargo, las reseñas eran extrañas. Algunos decían que la cabaña tenía una atmósfera peculiar y otros se referían a sonidos que no pertenecían a este mundo. Eso me puso un poco en alerta, pero la curiosidad era más fuerte. Además, las ofertas eran irresistibles. Arreglé todo para el viaje, sintiendo una mezcla de emoción y nervios. Nunca había estado en una cabaña tan remota. De camino, el paisaje se volvió más oscuro y espeso. Los árboles parecían susurrar secretos. Recorría el camino con una sensación inexplicable, como si alguien me estuviera observando. No sabía que lo que estaba por descubrir cambiaría todo. Creía que solo iba a disfrutar un fin de semana de desconexión, pero, en lo profundo de mi ser, algo me decía que había tomado la decisión equivocada. Al llegar a la propiedad, una extraña sensación me recorrió el cuerpo. El aire era más frío de lo que había anticipado, y el silencio que rodeaba la cabaña era casi insoportable. Después de aparcar, bajé del auto y miré a mi alrededor. Los árboles, altos y grotescos, parecían inclinarse ligeramente hacia mí, como si quisieran ocultarme de lo que había más allá. La cabaña, por fuera, tenía un aspecto rústico, pero no del encantador que había imaginado. Las ventanas estaban sucias, y la madera de la entrada mostraba un desgastado estado. Levanté la vista y noté algo en el desván. Unas cortinas grisáceas se movían, aunque no había ni una brisa. Sacudí la cabeza, restándole importancia, y avancé hacia la puerta. La llave encajó a la perfección, pero al abrirla, un chirrido ensordecedor rompió el silencio, como si la casa se quejara de mi llegada. El interior estaba aún más inquietante. Una mezcla de muebles antiguos y decoraciones extrañas adornaban el espacio, cuadros con miradas que parecían seguirme y un reloj parado a las 3:17, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. Mi emoción inicial se esfumó, dejando una punzada de desasosiego en su lugar. Al ingresar a la cabaña, una oleada de inquietud me invadió al observar la decoración. A primera vista, parecía una colección de antigüedades, pero al mirar más de cerca, noté que cada objeto contaba una historia que yo no quería escuchar. Había un retrato de una mujer al óleo colgado en la pared, sus ojos oscuros parecían seguirme, y la expresión en su rostro era una mezcla de tristeza y furia. En una esquina, un viejo piano cubierto de polvo estaba desafinado, como si nadie hubiera tocado una nota en años. La alfombra, de un marrón sucio y con manchas inquietantes, me hizo dudar de qué o quién había estado allí antes. En el estante, encontré una colección de muñecas de porcelana, todas con una pequeña sonrisa extraña. Sus ojos vacíos y fríos me provocaron escalofríos. Era como si la casa estuviera viva, respirando a través de esos objetos, revelando fragmentos de un pasado oscuro. Me sentí como un intruso en un lugar donde el tiempo se había congelado, y mi instinto me decía que había algo muy malo en aquel ambiente. La decoración, lejos de ser acogedora, era un recordatorio constante de que no estaba solo y que quizás nunca había estado. Las primeras noches en la cabaña fueron un verdadero tormento. Cuando caía la oscuridad, el silencio del lugar se tornaba opresivo, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. A medida que me acomodaba en la cama, los ruidos comenzaron, un crujido aquí, un golpe allá. Al principio, pensé que eran solo los sonidos normales de una casa vieja, pero muy pronto entendí que había algo más. En la oscuridad, podía oír susurros bajos, como si voces apagadas se comunicaran entre sí. A veces, parecía que alguien arrastraba los pies por el pasillo. Me obligaba a pensar en lo que había detrás de cada puerta, en lo que podía estar acechando en las sombras. La temperatura en la habitación fluctuaba, y me encontraba cubierto de sudor en un instante y temblando de frío al siguiente.
Aquellos ruidos se convertían en ecos de una presencia invisible que me observaba. Cuando finalmente cerré los ojos, el sonido del piano desafinado retumbaba en mi mente, mezclándose con los susurros que no podía descifrar. Aquella sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa, un escalofrío recorría mi espalda, y la pregunta que no me abandonaba era, ¿quién o qué estaba compartiendo ese espacio conmigo? Decidí aventurarme a explorar el bosque que rodeaba la cabaña, impulsado por una mezcla de curiosidad y una necesidad casi desesperada de entender lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Al principio, los árboles altos y retorcidos parecían protegerme, pero con cada paso que daba, el ambiente se tornaba más pesado. Las hojas crujían bajo mis pies, pero no era el único sonido, un murmullo extraño, como un lamento distante, flotaba en el aire. Cada rama que tocaba con mi mano parecía temblar, como si el bosque tuviera vida propia y estuviera advirtiéndome de una amenaza invisible. Me detuve un momento para escuchar mejor. Era como si las sombras en el suelo ocuparan cada rincón, ocultando secretos que no estaba preparado para descubrir. La luz del sol apenas filtraba entre las ramas, creando figuras oscuras que danzaban en el suelo. En un instante, vi algo moverse entre los árboles, una silueta fugaz que desapareció antes de que pudiera enfocarla. Mi corazón se aceleró. La tranquilidad del lugar se había transformado en una trampa inquietante y ahora comprendía que no estaba solo. El susurro de los árboles parecía decirme que estos lugares guardan historias que a menudo es mejor no conocer. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en la habitación. Era como un peso en el aire, algo que hacía que cada músculo de mi cuerpo se tensara. Abrí los ojos lentamente, y allí, en la penumbra, vi una figura borrosa de pie en la esquina. Su forma era indistinta, pero había algo en sus ojos que me retenía, parecían brillar en la oscuridad. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que se detendría. La figura no se movía, solo me observaba. Intenté convencerme de que era un sueño, algo que mi mente había creado como un truco. Pero, a medida que pasaban los segundos, la realidad se hizo más y más innegable. De repente, un grito sordo resonó en mi mente, como si alguien hubiera tratado de comunicarme algo aterrador. Salté de la cama, pero la figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando solo el eco de su presencia. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo persistía. El frío me envolvía, y aunque la cabaña estaba en silencio, el aire aún vibraba con un temor palpable que me decía que esta no sería la última vez que la vería. Estaba decidido a descubrir más sobre el lugar en el que me encontraba, así que la mañana siguiente busqué información sobre la historia de la cabaña. Con un poco de suerte, encontré un viejo sitio web que hablaba de la zona. La propiedad había pertenecido a una familia hace décadas, pero trágicamente, una serie de eventos oscuros había marcado su historia. Se decía que la madre, sin poder soportar la pérdida de su hijo en un accidente, había caído en la locura y sus lamentos eran escuchados a menudo entre los árboles. La gente del pueblo recordaba historias sobre noches en las que se podían ver luces titilantes en las ventanas, incluso cuando la cabaña estaba abandonada. Algunos afirmaban que la madre aún vagaba por el bosque, buscando a su pequeño. Mientras leía, una extraña sensación recorrió mi espalda, esos relatos resonaban con las experiencias que había vivido allí. Mi piel se erizó al darme cuenta de que no era solo una historia de terror, sino que el pasado de este lugar estaba impregnado de dolor y desesperación. La cabaña no solo era un refugio, era un recordatorio escalofriante de un amor que nunca se apagó y de almas que no podían encontrar la paz. Sin querer, me había convertido en parte de su historia. Aquella noche, el sueño llegó más rápido de lo que esperaba, pero no me ofreció descanso. No tardé en caer en un profundo letargo, y fue entonces cuando comenzaron. Los sueños eran vívidos, como si alguien me hablara desde la oscuridad. En uno de ellos, vi la figura de una mujer, su rostro surcado por lágrimas que no cesaban. Me estiró una mano, y aunque quise acercarme, una fuerza invisible me empujó hacia atrás.
Ayúdame, susurró con una voz quebrada que reverberó en mis oídos y se mezcló con el eco de un piano desafinado. Desperté empapado en sudor, mi corazón latiendo desbocado. Pero el sueño no se detuvo ahí. En las siguientes noches, volví a encontrarla, a veces en el bosque, otras en la misma cabaña, siempre buscando algo que no podía ver. Eran mensajes oscuros, como si su desesperación me estuviera alcanzando, dejándome un rastro de miedo y confusión. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si realmente algo trataba de comunicarse conmigo desde el otro lado. Ahora, cada vez que cerraba los ojos, temía lo que encontraría en ese abismo de sueños perturbadores, donde el pasado y el presente parecían entrelazarse en un abrazo aterrador. Con cada intento de encontrar la salida, mi ansiedad se disparaba. Las puertas estaban cerradas con llave y las ventanas parecían selladas por una fuerza desconocida. Cada crujido de la madera resonaba en mis oídos como un recordatorio de que algo me vigilaba. Intenté mantener la calma, pero el eco de los lamentos y susurros que había escuchado en la oscuridad me atormentaba, haciéndome sentir atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Busqué en los rincones de la cabaña, sintiendo un frío gélido que me envolvía. Fue entonces cuando vi sombras moverse por las paredes, proyectadas por una luz que no sabía de dónde venía. Mi mente corría a 1000 por hora, procesando imágenes de la mujer del bosque, su rostro llena de desesperación, mientras su súplica resonaba en mi mente: ayúdame. Desesperado, corrí hacia la puerta principal, golpeando con los puños, como si eso pudiera liberarme del horror que se había apoderado de este lugar. Pero cada golpe se sentía inútil y la cabaña permanecía inmóvil, como un monstruo que se deleita con mi sufrimiento. Era un juego macabro, y yo, el único personaje atrapado en esta cruel trama. Con el corazón en la mano, me di cuenta de que para escapar, tal vez necesitaba enfrentar no solo la cabaña, sino también el oscuro pasado que aún la acompañaba. Cuando finalmente logré confrontar lo que había detrás de toda esa pesadilla, la verdad me golpeó como un frío helado. La figura de la mujer que había visto en mis sueños no era un simple fantasma, era el eco de una madre atormentada, atrapada en un lamento interminable por la pérdida de su hijo. Cada rincón de la cabaña, cada sombra, cada susurro, cobraban sentido. La decoración perturbadora no era más que un tributo a su dolor, un intento de mantener viva la memoria de lo que había perdido. Me di cuenta de que la cabaña había sido su refugio durante años, y ahora era también mi prisión. La desesperación que había sentido no era solo mía, se había entrelazado con la suya en un torbellino de angustia. La búsqueda por escapar se convirtió en una lucha más profunda, debía ayudarla a liberar su alma atormentada para romper el ciclo de sufrimiento. Ahora sabía que el piano desafinado no solo era un objeto olvidado, era la voz de su angustia, llamando a una escucha en quien confiar. Sin más tiempo que perder, reuní toda mi valentía y decidí enfrentar lo que habitaba en esa oscuridad, aunque me preguntaba si conseguiría salir con vida al final de esta tragedia interminable. Al dejar atrás la cabaña, una mezcla de alivio y un escalofrío persistente me recorrió el cuerpo. Aunque había escapado físicamente, sabía que la experiencia me acompañaría para siempre. Había enfrentado algo no solo aterrador, sino profundamente humano. Los ecos del dolor de esa madre resonaban en mi mente. Las imágenes de la mujer atrapada entre sus lamentos y la desesperación se intercalaban con mis propios pensamientos, y no podía evitar cuestionar qué tan fácil sería olvidarlo. Recordaba la percepción abrumadora que me había hecho sentir como un intruso en su lamento, pero también había aprendido que no podía huir de lo que había presenciado. Cada sombra en mi camino de regreso parecía susurrar advertencias, cada árbol en el bosque se convertía en un testigo de una tragedia que había trascendido el tiempo. La sensación de que algo aún me observaba persistía, como un peso en el aire que me advertía que el horror no se había desvanecido por completo. Reflexioné sobre cuántas historias como esta podrían ocultarse en lugares aparentemente normales, cuántas almas atormentadas podrían estar esperando que alguien las escuchara. Estaba agradecido por haberme ido,
pero el recuerdo de aquella cabaña siempre quedará muerto con un sabor amargo en mi memoria, como un eco que se niega a morir.